La microdosis, como su nombre lo dice, es una dosis micro, o sea, una dosis muy chiquita. Hay de muchas cosas, o sea, de muchas sustancias o de muchas plantas, pero en este caso de psilocibina o de hongos. Psilocibina en realidad es el componente activo o uno de los componentes que están en los hongos psilocibios, los hongos psicodélicos. Y se puede tomar en diferentes formas, o sea, desde cápsulas o tintura. Lo que hace la psilocibina es que crea nuevas conexiones neuronales y estimula la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas. Te da esto, bueno, regresamos a lo mismo, el tema de la conciencia o del entendimiento, de la perspectiva, te lo amplía. La gente que llega, pues hay gente que llega para muchísimas cosas muy diferentes, desde introspectar más o conectar más con su verdad o consigo mismos, hasta para sanar un tema muy en particular, para estimular la creatividad, para acompañamiento para un proceso de duelo, de pérdida o de sanación. Trae temas de depresión o ansiedad porque quieren algo diferente a los fármacos que ofrecen, que se ofrecen y quieren algo más natural. Pero también cuando la gente quiere profundizar un poco más o quiere explorar como su conciencia de una manera como más amplia o más profunda. Lo que más he visto son como 20 que les caen, están con mayor nivel de conciencia en el sentido de ya no se enganchan donde antes se enganchaban o ya están cambiando su dinámica de cómo se relacionan porque se están dando cuenta de ciertos patrones o de cosas que antes influían ahí o de cómo se relacionan con su cuerpo, con la comida, con el ejercicio, con sus hábitos en general. Son como cambios sutiles pero bien profundos y que a la larga pues, tienen implicaciones importantes. Te invito a conocer mujeres que valientemente se abren a contarnos los momentos que las han llevado hasta donde están hoy. Escucha, aprende y adopta lo que resuene contigo. UMA es para todas las mujeres que avanzan creando su propia historia. Todas ustedes son una inspiración. Bienvenida, Mafer, qué padre tenerte aquí en un episodio más de UMA. Ya estamos en la 4ª temporada y bueno, pues ya tenía muchas ganas de invitarte y más que nada de hablar de este tema que creo que todavía es un poco tabú, pero por algo llegaste a mí, por algo nos conocimos. Y bueno, para los que nos están escuchando vamos a hablar vamos a hablar de microdosing, todo lo que conlleva, todo lo que es. Pero bueno, antes que nada me gustaría que nos cuentes un poquito de quién eres, quién es Mafer y cómo llegaste a ser guía de, ¿cómo se dice? Eso. Pues de estos procesos, diría yo. De estos procesos, vamos a ponerle así. Pues gracias por invitarme, Pili. Efectivamente tenía muchas ganas de esta plática contigo. Y esta pregunta que me haces de quién soy, pues ahorita me cuesta mucho trabajo contestar porque estoy como en un momento de redescubrirme, pero algo que siempre ha estado como muy presente en mi vida y que creo que es lo que me llevó a lo que hago ahorita. Soy una persona muy curiosa, muy inquisitiva, o sea, me gusta cuestionarme, me gusta cuestionar la vida, me gusta cuestionarme a mí misma, mis creencias, desde muy chiquita. Entonces, ¿qué me trajo aquí? Pues siempre he estado como en esta búsqueda de querer entender qué hay detrás de lo que percibimos y de lo que nos dijeron que es la vida y de lo que nos dijeron que somos. Entonces, desde muy chiquita, o desde que tengo memoria, siempre como que he estado como en esa búsqueda y vengo de, bueno, no de una familia, pero de una mamá que siempre también ha estado como en esa búsqueda y que me ha abierto las puertas a cuestionarme y a ver el mundo de diferentes perspectivas, ¿no? Ella estudió diferentes filosofías, siempre como tratando de ir más profundo y de cuestionarse la vida y su persona. Entonces, por ahí empecé. Oye, a ver, te voy a interrumpir un poquito. Ajá. Cuéntame más de esto. O sea, me dices, estudió diferentes filosofías. Pues mira, estuvo metida en budismo, después estuvo en casa Tíbet, el hinduismo siempre le llamó la atención, pues iba a retiros de Vipassana, su mejor amiga fue quien trajo Vipassana a México, Goenka. Estuvo con Gurumay, iba a diferentes seminarios, cursos, llegué a semiología de la vida cotidiana por mi mamá y llegué a esto años después también por mi mamá. ¿Y cómo fue de ser, o sea, viviendo aquí en México, que la gente es, bueno,
hoy en día está cambiando, pero como que cuando nos tocó a nosotros crecer, era mucho de pues, la religión, el catolicismo. Yo sé que estuviste en un colegio no laico, pero ¿cómo era ver que tu mamá se salía un poquito de la caja a lo que era lo normal o lo que la mayoría igual y de tus amigas hacían? Pues no, al contrario, yo fui en una escuela laica toda mi vida hasta prepa. Ok, ajá. Sí, como el último año fue el que estuve en una escuela religiosa, pero por azares del destino. Pero para mí fue pues muy entretenido y como muy liberador, porque justamente eso que decías de la caja, mi mamá siempre estuvo afuera de la caja. De chiquita fue en una escuela religiosa, la corrieron a los 6 años y la mandaron a la clínica de la conducta, no porque fuera mal portada ni nada, sino porque se cuestionaba, porque era diferente, porque preguntaba, porque era curiosa. Entonces, pues así crecí, para mí eso era normal. Y mi papá más estructurado, pero también una persona como muy de mundo, o sea, le gustaba viajar, le gustaban las culturas, muy intelectual, como muy abierto en ese sentido. Entonces, nunca me sentí como encasillada en una religión o en un dogma o en una manera de pensar, a pesar de que obviamente pues, sí, te influye la sociedad sí o sí, ¿no? Claro. Y el deber ser. No, pero qué padre verlo en tu casa, pues porque al final la curiosidad es como que lo que te va llevando igual a encontrarte a ti misma y a definir Total. quién eres, porque si no te cuestionas y no tienes esa curiosidad, sigues con el, como dices tú, el deber ser. O el, y creo que nos pasa a muchas mujeres y a muchas personas que vamos creciendo y apenas estamos en ese descubrimiento o comenzamos a descubrirlo cuando ya estamos más grandes, cuando nos pasa algo, cuando nos atoramos con la vida. Entonces, verlo de chica debe haber sido como muy interesante, muy divertido y, y no sé cómo sería ser la que estaba afuera de, ya sabes, o sea, con tus amigas, cómo comunicarte, cómo decirles, cómo, ¿no? Sí, justo creo que lo tenía como muy paralelo, pero muy separado. O sea, porque yo durante, yo creo que la adolescencia y mis 20, parte de mis 20, estaba muy volcada hacia lo externo, o sea, hacia lo social, el pertenecer, lo material, cosas así. Y como dices, la vida de repente te pone cosas y eso es lo que te hace voltear a ver qué más hay o voltear a cuestionarte o voltear al camino como de sanación digo, cada quien tiene diferentes caminos, pero eso fue Sí. es lo que te hace, ¿no? Entonces sí, lo llevaba de manera como muy paralela y muy separada, hasta que en mis años 20 yo te digo, o sea, sí tenía como esta parte de mi mamá y muy curiosa, pero también tenía una estructura muy del deber ser y de querer pertenecer y de mis propias creencias de lo que yo creía que tenía que ser de grande. Entonces me meto a estudiar Derecho, trabajo en un despacho y a los pocos años me entra como una crisis vocacional y crisis de vida también, que también se acompañó con un tema de salud y ahí es donde me meto más profundo. Ok, ¿cómo fue esto? O sea, que Pues llega, o sea, te pasa este tema de salud y qué pasa ahí, ¿qué decides? es un tema de tiroides, entonces yo tenía un ritmo de vida por el lugar en el que trabajaba, en donde a veces no habían horarios fijos como de 9 a 5 de la tarde, sino a veces era de 9 hasta que termines o toda la noche o sí, a veces asuntos que requerían de mucha energía y de mucho tiempo y traía un tema en la tiroides que tenía yo un agotamiento que me superaba, o sea, y nadie le atinaba, fui a 1000 doctores, endocrinólogos, todo y nadie le atinaba. Entonces, eso fue una parte, pero en realidad como que también decía, no estoy haciendo algo que me apasione y me la pasaba increíble con gente de verdad de lo más enriquecedora, porque han sido mis amigos de vida y gente que admiro mucho, pero no era algo que a mí me llenaba o que me apasionaba. Entonces entro ahí como en una crisis y mi mamá es la que en algún punto en esa crisis me invita a mi primera ceremonia de ayahuasca. Y suena muy cliché y muy trillado, pero genuinamente fue un parteaguas para mí. O sea, me cambió mi perspectiva, mi entendimiento de la vida. Me abrió como el mundo a todo esto que yo sentía que había, pero que no había podido tocar o percibir o ver.
O sea, ¿qué te refieres? ¿Como que sentías que no estabas en el lugar correcto, pero no estabas segura hacia dónde irte o qué es lo que estaba pasando por tu mente? Sí, más allá de eso, como que no me hacía mucho sentido esto que me habían contado de la vida, que era, ok, naces, creces, estudias, trabajas, te casas, reproduces y te mueres. O sea, como que decía, ok, o sea, sí, pero ¿qué más hay? ¿O qué hay detrás? ¿Para qué venimos aquí? ¿O cuál es el punto de la experiencia humana? Y era algo que siempre me preguntaba, o sea, me llamaban la atención temas desde chiquita como la muerte, como el propósito de la vida. O sea, me acuerdo que a mis 13 años yo leía el libro tibetano de la vida y de la muerte que le había robado a mi mamá. Otro que es, digo, muy conocido, Ajá. pero El poder de la hora a mis 12 años. O sea, como que me llamaban cosas la atención y me cuestionaba cosas que no había podido como entender. Y en esas experiencias que tuve, que fue mi mamá quien me invitó, como que se me abrió un panorama a ver la vida desde otro lugar. Y ahí fue cuando dije, yo no quiero tener 50 años y decir qué he hecho todos estos años de mi vida y a qué se lo he dedicado, algo que ni siquiera me apasiona, que no es mi vocación y que no me hacía sentido tampoco el 9 to 5 job, ¿no? En donde estás sentada atrás de una computadora todo el día y de ahí te vas a tu casa y de tu casa a trabajo. O sea, nada de eso me hacía sentido, pero no sabía de qué otra manera se podía hacer. Claro, sí, porque es lo que hemos visto y es lo que seguimos viendo. Exacto. Digo, y obviamente mucha gente sigue en estos trabajos porque igual y sí es lo que les apasiona, Sí. o probablemente también hay que saber que pues, hay restricciones de que tienes que tener un trabajo para mantener una familia, para estar y todo, pero creo que si tenemos la oportunidad de cuestionarnos o de estar con, o sea, que una mamá te acompañe a esto y que te ayude, pues qué padre tener esa oportunidad, ¿no? Sí, sin duda fue una oportunidad y entiendo que no es para todo el mundo y que hay mucha gente que sí es su vocación eso, que sí le apasiona lo que hace y está increíble, pero en mi caso eso no era. Entonces, Oye, y ay, bueno, entonces empiezas ¿cómo se dice? Como realización, este despertar. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo entraste a todo este mundo del microdosing? bueno, a partir de ahí, voy a tratar de resumir lo más que pueda la historia, pero a Ajá. partir de ahí, al poco tiempo, bueno, me adentro mucho como en Sí, el tema de las plantas de poder. Y como al año de eso decido renunciar y me fui de viaje al sudeste asiático. Mi familia iba a hacer un viaje al sudeste asiático y vamos a terminar en Australia porque mi hermano se queda de intercambio. Entonces me voy allá y me iba a ir 2, 3 meses a ver qué y después regresar a hacer una maestría o a ver qué hacía. Y estando allá fui alargando y alargando mi viaje porque de repente me crucé con una herramienta que se llama respiración holotrópica, que es un tipo de respiración que te induce a estados alterados de conciencia a través de la pura respiración, sin necesidad de meterte absolutamente nada. Y eso me voló el cerebro, porque yo no sabía que la respiración podía ser tan poderosa como para tener este tipo de entendimientos, de perspectivas, de sanación física, mental, emocional, liberación. O sea, fue algo que me revolucionó. claro, a ver, es más, tengo curiosidad, ¿y cómo funciona? O sea, cuéntanos un poquito más. A ver, les voy a contar la historia de Sí, la respiración, que era un psiquiatra que le daba a sus pacientes LSD y otros psicotrópicos para inducirlos en estados alterados, accesar su subconsciente y desde ahí sanar. Y en los años 60, cuando se prohíbe el uso de psicodélicos y empieza todo el movimiento contracultural, empieza a experimentar y se da cuenta que con la respiración puedes llegar a lo mismo, ok. sin necesidad de meterte nada. ¿Y cómo es Entonces, esa no se puede respiración? medir como tal, pero es una respiración que es circular y continua por la boca, inhalación y exhalación, y entras en un estado de hiperventilación consciente. Y se dice que tu glándula pineal empieza a secretar DMT, que es el mismo componente activo, por ejemplo, en la ayahuasca o en otro tipo de plantas. Entonces entras como en un estado alterado de conciencia y puedes tener una perspectiva mucho más amplia de la que tenemos acceso en la vida cotidiana y sanar temas físicos, mentales, emocionales, porque aparte, evidentemente, te estás oxigenando, ¿no? Oye, y lo puede hacer cualquiera, o sea, tú puedes, o bueno, no tú, pero hay gente que lo enseña y lo puede hacer cualquier persona. Sí. ¿Y te toma cuánto al día? Hijos, depende mucho porque para entrar en ese estado hay gente que se tarda 20 minutos o gente que se tarda 45 o 1 hora, entonces varía. Ok. A mí me gustan guiadas, yo me certifiqué después en eso.
Ajá. Me gustan guiadas porque justamente como es álgida la respiración y cansada, como que necesito que alguien esté ahí como que Guiando. motivándome y diciéndome, Claro. exacto, y la música y demás, que también es un componente muy importante. Pero sí, cualquiera lo puede hacer y es, de verdad, la respiración es, yo creo, la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos. Wow. Sí, pues es lo que nos da vida al final. Claro, puedes Es vivir, aprender a utilizarla de otra manera, ¿no? exacto, o sea, puedes vivir días sin comer, sin tomar agua, sin dormir, sin lo que quieras, pero no puedes vivir más de unos minutos sin respirar. Y es algo que es Entonces, gratis y accesible para todo el mundo. uy, bueno, después vemos a ver si nos das una sesión plática. guiada Claro. o una plática que creo que a mucha gente le va a interesar. Porque sí, como que la idea es llegar a más personas, a que tengan más herramientas como para abrir la perspectiva, mejorar, cambiar. Y pues todos estamos sufriendo de algo de alguna manera. Exacto. ¿No? Pero bueno, regresando Pero bueno, regresando, entonces empiezo con eso, empiezo a probar diferentes técnicas con diferentes maestros y demás, y regreso a México. Bueno, para empezar, en ese viaje tuve una experiencia en donde estuve en una isla en Indonesia que se llama Gili Meno, en donde crecen los hongos de manera natural. Okay. Y ahí fue como mi primer acercamiento con los hongos. Y leyendo mi experiencia en retrospectiva, como que desde ahí me decían que un poco tenía que ver mi camino por ahí, ¿no? Por la respiración y la medicina. Entonces ya, total, regreso a México y otra vez se me antoja como, bueno, me adentro otra vez en el tema de las plantas, pero se me antoja un acercamiento con los hongos, pero ya no recreativo o yo por mi lado, sino más guiado o en una ceremonia o demás. Y mi mamá otra vez me dice de una doctora que trabaja con los hongos, ¿no? Dando terapias con hongos, con psilocibina. Y entonces me asocio con ella, yo para el tema de respiración, y en ese inter fue como mi primera introducción a este mundo, ya en un contexto terapéutico o ceremonial, y en ese inter me topo con una mujer que da terapias igual con medicina, pero en una tina de agua. Entonces empiezo a estudiar con ella y después la vida me va llevando con otras y por ahí empiezo. Y lo que me pasaba mucho es que en las ceremonias de cualquier planta de poder, pues es una apertura y un entendimiento y una sanación brutal, pero después el tema yo creo que está en la integración y el cómo aterrizo eso a mi vida diaria. Y ahí para mí fue clave la microdosis. A ver, vamos a entrar en esto, que creo que muchas personas van a estar muertas de la curiosidad. ¿Qué es la microdosis? Porque no mucha gente conoce este tema. La microdosis, como su nombre lo dice, es una dosis micro, o sea, una dosis muy chiquita. Hay de muchas cosas, o sea, de muchas sustancias o de muchas plantas, pero en este caso de psilocibina o de hongos. Psilocibina en realidad es el componente activo o uno de los componentes que están en los hongos psilocibios, los hongos psicodélicos. Entonces, la microdosis es una dosis muy chiquita de esta sustancia que se puede combinar con hongos funcionales, adaptógenos, plantas o tomar por sí sola, y se puede tomar en diferentes formas, o sea, desde cápsulas o tintura. Ok, ¿y por qué iría una persona como yo contigo? O sea, ¿cómo llegan tus pacientes y por qué llegan tus pacientes? A ver, primero lo que hace la psilocibina es que crea nuevas conexiones neuronales y estimula la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas. Pero además es una planta de poder, o sea, es una planta sagrada que se ha utilizado milenariamente por culturas ancestrales. ¿Por qué? Porque te da esto, bueno, regresamos a lo mismo, el tema de la conciencia o del entendimiento, de la perspectiva, te lo amplía, ¿no? Entonces, la gente que llega, pues hay gente que llega para muchísimas cosas muy diferentes, desde introspectar más o conectar más con su verdad o consigo mismos, hasta para sanar un tema muy en particular, para estimular la creatividad, para acompañamiento para un proceso de duelo, de pérdida o de sanación o para tener mayor enfoque. O sea, la gama es muy amplia. Pero es una medicina que principalmente trabaja a nivel neuronal y también te estabiliza anímicamente. ¿Y cuándo debería ir yo contigo? O sea, creo que he trabajado mucho, por ejemplo, en ser una mejor persona, en mi crecimiento personal, en toda la parte de sentirme mejor, tener más energía. También voy con una health coach como para que mi cuerpo esté bien.
como que cuándo sería el momento de decir, bueno, ya es, debo hacer microdosing o no, o como que cómo decide una persona, digo, llegan por muchas razones, pero ¿qué te has dado cuenta? O sea, ¿por qué deciden en algún punto ir contigo? O para quiénes son tus mejores clientes, los que aceptan que la microdosis o quieren algo más rápido, no sé, tengo como que me da mucha curiosidad porque hay tanto allá afuera que creo que debemos de enfocarnos y no todo es para todo el mundo. Total. Entonces, ¿cómo elijo y cómo escojo si hacer una terapia de microdosis? Pues mira, la mayoría de la gente que llega porque trae temas de depresión o ansiedad, porque quieren algo diferente a los fármacos que ofrecen, que se ofrecen y quieren algo más natural. Pero también cuando la gente quiere profundizar un poco más o quiere explorar como su conciencia de una manera como más, pues más amplia o más profunda. Entonces, ok, hago todo esto, pero igual a veces necesito algo, un poquito de ayuda, ¿no? A mí lo que me pasa, y soy fiel creyente en la terapia convencional, pero a veces lo que me pasa es que me topo con pared en el sentido de que tengo acceso a cierta parte de mi conciencia. O sea, la gran mayoría de nuestra conciencia es el subconsciente, lo que no sé que no sé. Entonces, a veces me topo con eso y digo, ok, ya hice todo para sanar o para ser mejor persona, pero a veces me topo como con obstáculos o con bloqueos o con cosas que no puedo ver porque no sé que existen. Y esto a veces ayuda como a hacerlos más conscientes, a que broten. Sí, o sea, es que se me hace súper interesante porque justo creo que, digo, personalmente hay veces que digo, a ver, quiero más energía, ok, ya estoy comiendo mejor, ya estoy como moviendo mi cuerpo con el ejercicio, estoy durmiendo porque me estoy tomando ciertas medicinas, pero llego a algo y no puedo como que dar ese salto de decir, quiero hacer más, pero no me da el tiempo. Y luego ahorita también está de moda la manifestación de tú puedes hacer todo si cambias tus creencias limitantes. Y ahí estás tratando de cambiar una creencia limitante día con día. Y creencias limitantes como, no sé, tengo el tiempo para todo o el dinero no es de mucho trabajo, por ejemplo. Para mí es una creencia que yo tuve que cambiar, como que el dinero fluye, que ahorita, bueno, es algo, digo, es otro tema importante pero sí a veces lo sé ya conscientemente, pero sé que hay algo que bloquea y sigue bloqueando. Entonces, ¿tú crees ahí que sería, hazte cuenta, el momento ideal de tener una sesión? Justo. O sea, creo que ese ejemplo que diste es así como en punto, porque eso que dices, que de repente trabajas todas estas afirmaciones o las creencias limitantes y demás, pero o sea, estás abordando la parte consciente, ¿no? O sea, por eso el tema de la ley de atracción y de la manifestación sirve, sí, porque de estar como dispersa tu mente cuando la enfocas, sí, lo empiezas a ver reflejado y materializado, pero estás trabajando nada más con el consciente. El subconsciente, que también es un punto de atracción, es lo que no sabes que no sabes. Entonces, para mí, la microdosis, las plantas, etcétera, es lo que me han ayudado a accesar a eso. Ok. Oye, ¿y a tus pacientes qué tipo de impacto ves en ellos? O sea, ¿te ha tocado como que llegan muy adentro en su inconsciente, que para ti es difícil? ¿O cómo funcionaría una sesión? O sea, creo que esto a mucha gente le va a dar curiosidad. Pues creo que es muy proporcional cuánto estén dispuestos ellos a trabajarse o a entrarle al proceso y cuánto no. O sea, la medicina va a trabajar sí o sí y va a crear estas nuevas conexiones neuronales y demás. Pero el nivel de compromiso que tengas a tu proceso creo que hace toda la diferencia. Entonces, lo que más he visto son como 20 que les caen, están con mayor nivel de conciencia en el sentido de ya no se enganchan donde antes se enganchaban o ya están cambiando su dinámica de cómo se relacionan porque se están dando cuenta de ciertos patrones o de cosas que antes influían ahí o de cómo se relacionan con su cuerpo, con la comida, con el ejercicio, con sus hábitos en general.
son como cambios sutiles pero bien profundos y que a la larga pues tienen implicaciones importantes, ¿no? Cuando empiezas a cambiar tus hábitos, tus creencias, tu manera de relacionarte, todo eso. Sí, pero bueno, y aquí regresando a esta otra pregunta, yo llego, ¿cómo le hago para saber qué voy a necesitar? O más bien, ¿cómo le haces tú para saber qué voy a necesitar yo? Les hago un cuestionario. O sea, primero platicamos y lo importante es tener una intención. O sea, ¿por qué quieres hacerlo? No nada más para pues, experimentar, creo yo. Digo, sí hay gente que llega desde ahí, pero tener una intención creo que es importante. Entonces, partimos de ahí. Y después un cuestionario de tus hábitos, de tu sensibilidad, de tus niveles de estrés, de energía. Todo eso me va informando a mí como hacia dónde irnos y con qué combinarlo y qué tipo de cepa usar. Hacemos una pequeña pausa para platicarles de UMA. UMA es una nación de mujeres auténticas abriendo caminos, de mujeres que elevan, conectan e inspiran a otras mujeres. Creamos para ti Círculos de Inspiración, un proyecto de acompañamiento de mujeres que te guían, orientan y contienen para lograr tus metas y objetivos en armonía para un mayor éxito, paz y trascendencia en tu vida. Si quieres formar parte de nuestra comunidad, entra en nuestra página web www.theumanetwork.com, The UMA Network. Además, nos puedes seguir en Instagram en ser_UMA. Ahora sí, regresamos al episodio con nuestra invitada de hoy. ¿Y qué es lo que más ves? O sea, de la gente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque, digo, a ver, estamos acudiendo a esto porque muchas veces, por más de que trabajemos el consciente, el inconsciente pues es difícil de accesar y también seguramente hay gente que dice, quiero llegar más rápido a ser una mejor persona. Uh-huh. Que creo que desde ahí no está bien, ¿no? O sea, debes de tener esa intención, pero como que la rapidez no está bien. Pero ¿qué es lo que tú más ves? O sea, ¿qué es lo que te cuesta así trabajo? No sé si me estoy explicando. Sí, pues te digo, llega gente de todo tipo y gente... Creo que ahorita estamos en un momento, en general como humanidad y como seres humanos, en donde todo está como ya saliendo a la luz, ¿no? O sea, como que ya no te puedes esconder o hacer güey o no querer ver. Sobre todo gente que está como tratando de trabajarse o de estar mejor. Entonces me llega mucho, por ejemplo, en mujeres, temas de insuficiencia, o sea, de no sentirse suficientes, creo que en el mundo espiritual hay como un abordaje en donde la gente llega porque quiere estar mejor, pero desde un lugar de carencia. No soy suficiente, entonces me tengo que mejorar, o tengo que sanar, o tengo que estar mejor. Y o sea, no está mal el querer estar mejor, pero desde donde venga, creo que hace toda la diferencia. Es muy diferente querer estar mejor, o sentirte bien, o sentirte completa, porque me amo y me siento merecedora y quiero ser lo mejor de mí o la mejor versión de mí, necesito mejorar porque soy carente en esto, no soy suficiente. Es que entraste en un tema, te lo juro que es súper, súper importante porque lo veo yo también en mis sesiones de coaching muchísimo. Y es más, lo veo en mí a veces, o sea, que digo, quiero seguir siendo una mejor persona, pero bueno, no me voy a meter en eso. En las clientes, me pasa mucho que al ser emprendedoras, al tener toda esta carga encima de que traen equipos de trabajo, fondos que les invirtieron, etcétera, siempre quieren una herramienta nueva para ser mejores en recursos humanos, una herramienta nueva para ser mejores en finanzas. Quieren que la empresa de ganar, no sé, mover a números que digo, porque de esto no puedo hablar, pero de 1 millón a 5 millones. Quieren, y como lo acabo de decir yo, más energía porque no les alcanza el tiempo. Pero al mismo tiempo quieren delegar, pero al mismo tiempo quieren... Entonces, ¿cuándo las mujeres vamos a decir hasta aquí? Y también pasa mucho, y creo que se refleja también, no nomás en empresas, sino en el tema de pareja. Porque, oye, creo que tú y yo ya tenemos una edad que en promedio aquí en México ya están casadas, ya tienen hijos, ya todo. Entonces, creo que si no te has casado a cierta edad, lo primero que buscas es, voy con el psicólogo, seguramente hay algo mal en mí.
Y empiezas a trabajar y pues igual y sí puede haber algo mal en ti, pero empieza a haber una cosita mal, una más mal, o sea, empiezas cuando escarbas, pues siguen encontrando cosas en ese inconsciente. Entonces, cuando dices, bueno, ya me merezco tener una pareja, o ya soy suficiente para tener una pareja, o también en los negocios me regreso a, ya es suficiente para que me vuelvan a invertir, o ya no necesito más dinero y de aquí me voy al crecimiento y me enfoco en el crecimiento, ya no necesito otro VC que siga. Ay, no sé, me inspira, pero ¿qué opinas de esto? O sea, me da curiosidad saber cuál es tu opinión. Pues yo creo que justo venimos como de un mundo en donde nos pusieron ciertos estándares en todos los sentidos, desde belleza hasta relación de pareja, hasta éxito, hasta todo lo que me digas. Entonces, el ir como desmenuzando ese tipo de creencias, de hasta dónde es suficiente y por qué soy suficiente o insuficiente, ¿quién me dijo? O sea, ¿cuál es la creencia que hay detrás? ¿Qué historia me estoy contando? ¿No? Y aparte vivimos en un mundo, creo yo, como muy patriarcal, o sea, muy del masculino, del hacer, del éxito, de más es mejor. Y entonces como regresar mucho a también lo femenino. Claro. Sí, que es algo que les digo yo mucho, oye, hazte consciente. O sea, lo primero que trabajamos es, hazte consciente de quién eres, para que puedas conectar con esa autenticidad, ¿no? Entonces, pero igual, ¿cómo lo podemos hacer? O no sé si tú tengas algún tipo de experiencia, porque les puede pasar a muchos como a mí, oye, tengo una creencia que me limita, la cambio según yo, ya soy consciente, la tengo en mi post-it en el espejo, me merezco todo el amor posible. Y me sigo topando con hombres que no están listos para tener una relación. Digo, por dar un ejemplo, porque luego si lo escuchan van a pensar, no, ahorita no es mi situación. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué haces ahí? Como que creo que, ¿cómo le haces como mujer para cambiar esto? Ir a lo profundo. Era lo que te decía, o sea, las afirmaciones y la manifestación y yo soy merecedora de la vida sirve hasta cierto punto, pero te topas con pared porque hay creencias mucho más profundas. Entonces yo me puedo decir todo el tiempo, me merezco al hombre más maravilloso del mundo y estoy lista para la relación de pareja, ahorita que decías ese ejemplo y demás, pero igual atrás, latente, hay un miedo al compromiso. O estoy replicando un patrón de no disponibilidad porque con mi figura paterna o lo que sea, pues había como esa huella de no disponibilidad y de rechazo de lo que sea que había detrás. Entonces, cuestionar tus creencias creo que es importantísimo, pero también en mi caso, o lo que a mí me ha funcionado es hacer un poco de trabajo de sombra. Y sombra me refiero al inconsciente. O sea, yo clasifico la sombra como el inconsciente. No es nada tenebroso ni nada, simplemente el inconsciente. Y ahí vamos suprimiendo y metiendo cosas que se clasificaron como malas o no permitidas o que la sociedad, tu familia, la cultura, ¿no? Dijeron que no eran válidas o no eran buenas o no eran permitidas. Entonces los vamos ahí metiendo todo. ¿Y cómo te das cuenta que ya tu cliente está mejor? O sea, empiezas a ver patrones, pero hay ciertas cosas que tú veas exactas. En su vida, o sea, en los cambios tangibles en su vida, o sea, desde cambios de hábitos hasta, te digo, cómo se empiezan a relacionar, cómo se cachan ellos en sus creencias, en sus pensamientos, cómo ya no se enganchan con la gente, cómo empiezan a cambiar sus relaciones. ¿Y no crees que luego también estás tan consciente que luego empiezas como de, ay, no me enganché y ahora cómo le puedo hacer? Como que yo tengo una teoría que cuando una vez que eres consciente de lo que hay en tu inconsciente, ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O sea, una vez que abres la caja de Pandora, ya no hay vuelta atrás. Entonces, no sé si luego también muchas creo que nos vamos cansando de estar aprensivas a también a cacharte o a ver eso. O sea, ¿cómo crees tú que podamos empezar a fluir un poco más? Por ejemplo, como que cacharme, pero no engancharme a que lo hice, de que, ay, chin, volví a caer, ya sabes, como que eso creo que pasa, porque el crecimiento
de una persona es en espiral. Claro. O sea, vas y subes y bajas y subes y bajas y vas creciendo así. Entonces, pues seguramente no, o sea, empiezas a ver ciertas cosas que van cambiando, pero creo que también ves cosas que no has podido cambiar. Entonces, ¿cómo no engancharnos cuando estás en este crecimiento? Pues entendiendo, estos cambios. Claro, que no somos perfectos para empezar. Y otra vez el ponerle como esa exigencia de perfección o de que lo tengo que hacer todo siempre y de que ya fui consciente cómo volví a tener este error, pues no es humano, ¿no? Somos seres humanos y cometemos errores y gracias a esos errores aprendemos. Entonces, con mucha compasión a tu proceso, porque también desde dónde viene eso que estás queriendo sanar. Si es para genuinamente tener mayor conciencia o estar mejor, ok, pero si es para llegar a un grado de perfeccionismo o una meta, un estándar que te creas en la cabeza, ahí es donde creo que vuelve a entrar el cuestionamiento. Sí, que es como que pasa mucho, como que estás en la ratonera, como que queriendo y dándole vueltas. O sea, y digo, es al hámster más bien, como que pareces un hámster, ¿no? Que es lo que le pasa mucho y creo que nos está pasando mucho a las mujeres en especial y por eso es que estamos en burnout, porque estamos siempre buscando esta perfección, siempre estamos buscando en qué mejorarnos, en qué hacer diferente, pero al mismo tiempo a mí se me hace muy difícil decir, oye, quiero ser una mejor persona, porque si ya abrí esta caja de Pandora, como dices tú, ¿cómo la detengo y cómo también disfruto esta nueva persona que soy y no sigo buscando algo más? Y es una discusión que de hecho tuve con una amiga que aprecio muchísimo, pero me decía, no, es que yo me propongo por lo menos cambiar una cosa en mi vida al año. Y yo, entonces, ¿cuándo vas a dejar de cambiar? O sea, ¿cuándo vas a ser tú? Si todos los años quieres cambiar algo de quién eres. Y era como que esta discusión me dice, pero es que ¿cómo dejo de crecer? Como que es algo, yo quiero ser una mejor persona siempre. Y le digo, pues sí, pero te faltan 40 años de vivir, vas a cambiar 40 cosas de ti. Pues no, o sea, ¿sabes? Y creo que no está ella sola en esto y yo también, o sea, lo he vivido y creo que tú también. Y entonces no sé, son temas como muy delicados, pero que creo que podemos ir encontrando decir, hasta aquí llegó, soy esta persona, sí quiero abrir mi mejora como persona, pero ¿qué pasa si me enfoco 5 años en una cosa? No sé qué opinas. Claro, yo creo que nunca dejamos de crecer y de aprender, eso sin duda, pero son un poco rígido, ¿no? Cada año me voy a proponer cambiar un aspecto de mí. Yo creo que viene desde la aceptación, ok, este es quien soy hoy y ok, ¿qué quiero para yo estar mejor conmigo misma? Últimamente, porque creo que a eso es a lo que anhelamos, ¿no? El tú estar bien contigo y por ende, pues eso se va a reflejar en lo externo, pero yo creo que viene desde la aceptación y lo digo de dientes para afuera porque no es algo que tengo dominado, pero desde ahí viene, no desde el striving cada vez por más y mejor, o sea, no desde esa dureza o desde esa rigidez. ¿Y qué es para ti? ¿Qué significa? O sea, si tú me podrías describir, soy una persona que se acepta, ¿cómo lo describirías? Que lo que es, o sea, lo que soy, es. O sea, no hay nada que quiera, que rechace. O sea, está como todo en integración. Okay. ¿Sabes? O sea, creo que cuando no nos aceptamos, estamos como rechazando ciertas partes de nosotros. Aceptamos algunas y rechazamos otras. ¿Y cómo le haces para aceptar estas cosas como si exploto? Entendiendo por qué es ese comportamiento. Es que yo creo que nos concebimos como una singularidad, ¿no? Tú eres Pilar, yo soy Mafer, así. Pero en realidad creo que tenemos diferentes aspectos y diferentes partes dentro de nosotros. Entonces, entendiendo esa parte, o sea, creando intimidad con esa parte que explota, que es, te estoy inventando, pero irascible o que intolerante o impaciente o lo que sea, empezando a entender esa parte y trabajando con esa parte, o sea, creando intimidad y relación con esa parte tuya que explota, que es intolerante, y empezándole a integrar, porque es parte tuya. Mientras más la rechazas,
pues, más grande se Sí, vuelve, igual ¿no? explotas más tarde después. Claro, Igual o ahorita, sale por otro lado, sí, ¿no? o sea, lo que exploto es como que el mínimo. Exacto. Oye, y me voy a regresar un poquito, digo, me encanta este tema porque creo que lo vivimos muchas mujeres de más de 30 años y más las solteras, pero de microdosing, ¿qué impactos? O sea, yo sé que has visto en cómo, o sea, en cosas tangibles, pero te ha tocado algo que dijeras, wow, o sea, alguna enfermedad que haya cambiado, algo así, que tú hayas dicho, esto es como un milagro. Creo que ha sido en conjunto y creo que también entre el tema de las macrodosis ahí, pero sí, hábitos alimenticios, o sea, personas con desórdenes alimenticios, he notado ahí como muchísimo cambio, temas de ansiedad y de depresión, casos suicidas, que no quiero decir que la microdosis solucionó todo, pero es una herramienta que ayudó muchísimo a esas situaciones. Pero sobre todo en personas, o sea, en la actitud de la persona, en su estilo de vida, en su manera de relacionarse. Eso es lo que más, que sé que suena como algo mínimo, pero eso es lo que más me ha impactado el cambio que pueden dar. ¿Y cuánto se tardan en tener este cambio? Los protocolos son de 3 meses y después, o los que recomiendo, y después hay descanso. Pero hay gente que lo empieza a percibir desde las primeras semanas o el primer mes. Ok, qué padre, me encanta. Uh-huh. ¿Hay alguna otra cosa que creas tú que es importante saber de esto? Bueno, creo que es muy importante, ahorita que está como muy de moda y muy en boga el tema, es informarte bien con quién lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, de dónde viene tu medicina, qué tiene, qué protocolo estás usando, todo eso. El tema de la intención y del compromiso, o sea, de sí entrarle al proceso, porque creo que no es cualquier cosa y que a veces destapa procesos, entonces es importante como hacerlo con mucho respeto. Sí, y aquí te iba a decir, ¿qué riesgos tienes? O sea, ¿qué me dices? O sea, hay que, con respeto, porque seguramente gente dice, oye, pero estoy probando algo que no está aprobado por, no sé, vamos a decir en Estados Unidos por FDA. Digo, que cada vez está más abierto, que, digo, lo vimos en Gwyneth Paltrow en su programa en la televisión, cómo lo hacían. Se habla muchísimo, ya doctores lo están probando, pero ¿qué riesgos tienes tú como persona? Bueno, gente que está en antidepresivos o ansiolíticos, antiepilépticos, no lo deberían de tomar. Y en realidad es una medicina muy noble, sobre todo por la dosis que es una dosis muy bajita, entonces no genera efectos secundarios, no genera dependencia. Y Uy, eso es importante, porque sí. luego la gente tiene la malinterpretación que siempre, o sea, que si voy a tomar esto ya lo tengo que hacer para toda la vida. De por vida, claro, que genera algún tipo de adicción. Y tampoco afecta tu comportamiento, digo, comportamiento hacia lo negativo, no es como que, uy, una sorpresa. Cero. ¿No? Si tienes alergias a cosas, probablemente todo esté bien. Sí, digo, chéquenlo, siempre que lo vayan a hacer, chequen con la persona que los está facilitando, que les está dando la medicina, todo lo que tengan, todo lo que estén tomando, si tienen alguna alergia, algún padecimiento, todo. Pero en términos generales es bastante noble. Ok, perfecto. Bueno, pues te voy a hacer las preguntas, Uma. Ok. Que la primera es, ¿qué le dirías a Maffer de hace 20 años? Uf, que disfrute el proceso. O sea, era una persona que siempre estaba como muy enfocada en la meta o en los resultados y a veces se me olvidaba disfrutar el proceso. Entonces disfruta el proceso, o sea, disfruta la vida, vívela. Sí, si te equivocas, ahí estás. Exacto. ¿Tienes algún mantra de vida? Porque... Ahorita, si estoy muy cómoda, si estoy en mi zona de confort, muévete. Salte, muévete. Me encanta. Sí. Oye, y bueno, y me voy a regresar. ¿Cómo le haces? Ok, estoy en mi zona de confort. ¿Cómo le haces para distinguir que estás bien contigo misma y que no estás en esta búsqueda de no soy suficiente, como que muévete? O sea, siento que está esa línea muy ahí delgadita. Sí. Es que yo como lo identifico, yo soy una persona muy
aguerrida, muy aventurera, muy todo, pero tengo otra parte que es igual de fuerte, que es como me gusta estar en mi zona de confort y donde me siento cómoda pero cada vez que estoy ahí siento que no, o sea, me siento como restringida, como limitada, como que no crezco. Y sí, estoy muy cómoda, pero no crezco y siempre hay una apetencia para más. Y a veces da miedo el más o el dar el paso a más. Entonces, yo en mí lo identifico cuando ya estoy incómoda estando cómoda. No sé si hace sentido lo que te estoy diciendo, pero cuando ya tengo una apetencia de algo más, pero estoy tan cómoda que no me quiero mover, o que me da miedo, o que me reta, ahí es cuando digo, porque sí, ahí está el crecimiento. Sí, muchas veces, digo, y también como emprendedoras, como que ya ven que la empresa está bien, y quieren tener todo bajo control para dar el siguiente paso porque les da miedo volver a arruinar. Pero pues también no pasa nada, es porque ahí es cuando debes decir, ok, es que me da miedo salirme de mi zona de confort. O sea, cuando estás buscando el control, ¿no? O cuando estás queriendo controlar el resultado, creo que es algo que te puede poner en foco rojo de no lo estoy, o sea, estoy en esta zona de confort, lo estoy haciendo desde la carencia porque quiero controlar. Exacto. ¿No? Sí, y hay razones válidas por el cual no arriesgarse, pero sí, depende desde dónde vengan y qué las motive. Si crees que alguien, por ejemplo, creo que luego hay gente que es muy curiosa, ¿qué libro nos recomendarías tú que pueden empezar a leer o algo que puedan ver para entender un poquito más de pues esta nueva terapia? Uy, qué buena pregunta. Creo que el de Michael Pollan, de How to Change Your Mind, que también hay una serie en Netflix, me parece que es como un buen libro para empezar. La serie está buena. La serie está buena. Entonces sí, ese creo que podría ayudar a que empiece. A que empiece. Y si te quieren encontrar, si les gustaría buscarte o algo, ¿cómo Creo que la forma más fácil es en Instagram. Estoy como @maferdel, DEL. Ok, entonces, perfecto. No sé si hay algo más que nos quieras compartir. Pues no, estoy muy contenta por estar aquí, Pili, y gracias por abrir este tema porque sé que es un tema que sí, por un lado está muy de moda y muy en boga, pero que también pues hay mucho tabú y mucho estigma alrededor, así que qué padre que estás abriendo esta plataforma para compartir este tipo de temas. A mí me encanta hablar como que cosas nuevas y siento que apenas esto es como, ya sabes, la parte de arriba de la montaña o del iceberg, que todavía hay tanto que se puede ver y platicar, pero bueno, creo que hay que cambiar la perspectiva de la gente de este tipo de cosas poco a poco y también entender que hay gente que lo va a aceptar, hay gente que no, hay gente que sí va a ser un camino que le va a ayudar para llegar a estos niveles de conciencia más profundos. Exacto. Pues Mafer, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito también de quién eres, de cómo empezaste y pues seguramente vamos a tener muchas dudas y nos estaremos viendo pronto. Seguro que sí, Pili. Gracias por la invitación. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, recuerda compartirlo. Síguenos en Instagram en @ser_uma sin H. Aquí, además, en la descripción del episodio vas a encontrar los links a todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por ser Uma, por ser humana. Muchas gracias a Fertilidad Integral, donde este episodio fue grabado. Fertilidad Integral es una clínica de fertilidad consciente, tratamientos personalizados, humanos y efectivos.